Muy bien, aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, como dice Marcos Vidal. Buenos días a nuestros queridos amigos de allí de la chacra que también nos siguen a través del video y algunos otros colados en el medio. Muy bien. Les decía que hoy vamos a comenzar este pasaje que para mí tiene tantas lecciones que podemos sacar. Es uno de mis pasajes favoritos. Bueno, no tengo pasaje favorito. Lo digo en el sentido de la enseñanza que nos da con relación al carácter de Dios y el carácter de la prueba también. Es muy importante esto que vamos a ver en estos 5 versículos que vamos a estudiar. Del 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ahora fíjense, vamos a leerlo todo y después vamos a hacer algunas reparaciones espectaculares, contextuales, ¿verdad? Digo de nuevo, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y luego llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, que eso vendrá para lo próximo. Déjenme detenerme esta mañana un poquito en el tema del versículo 23. Para contextualizarlo, y no podemos sacar, recuerden, no podemos sacar este pasaje de todo el contexto que Mateo nos está enseñando. Porque lo último que vimos antes del paro por el evento era los que querían seguir a Jesús. Y habíamos visto que desde que Jesús entró en la casa de la suegra de Pedro, o en la casa de Pedro donde vivía la suegra, sabemos que Pedro es un hombre muy sufrido, y sanó a la suegra de Pedro, indudablemente eso trajo un impacto. Luego que terminó el día de reposo le trajeron o vinieron gente endemoniada y venían gente enferma y etc. Y Jesús dice, recuerdan que había hecho en un acto de gracia y de bondad que no siempre realizaba. Recuerde que él entró a lugares como el estanque de Betesda y solo tenemos el registro de una sanidad, cuando sabemos por historia que el estanque de Betesda tenía una gran concentración de gente enferma. Sin embargo, aquí le sanó a todos los que le trajeron. No sabemos cuántos son. Son casas pequeñas y lugares bastante incómodos de estar, pero sabemos que un grupo grande de gente fue traído y que el trabajo de Jesús fue arduo. Porque Jesús estaba tan rodeado de gente que se fue. Ahora, fíjense en qué interesante. Llegó un punto en que Jesús dijo, bueno, aquí ya terminé mi obra. Y eso es algo que tenemos que entender de la soberanía de Dios, en esa confianza de que Dios sabe cuándo actúa, cuánto tiempo y con quién va a actuar. Eso es parte de esta confianza que nos hace caminar con Él. Luego decide pasar al otro lado donde se van a encontrar con esta situación. Jesús sabe lo que les espera en el mar. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Of course. Claro que sabía. Ahora, ¿ustedes creen que los que le dijeron, Señor, te seguirá donde quiera que vayas, sabían que lo primero que iba a venir era una tormenta? No. Ellos pensaron, si va a pasar al otro lado, el mejor barco para estar es el de Jesús, lo cual es correcto. Pero no pensaban que la situación era que con Jesús, la gente tiene el concepto de que con Jesús no hay tormentas. Ese es el gran concepto equivocado del Evangelio. Voy a ir en el barco que va Jesús porque no va a haber tormenta. Dios no va a poner a su propio hijo en una tormenta que le va a correr riesgo de vida. Wow. Pues encontramos un Dios que sí va a poner a su propio hijo en una tormenta que le corre riesgo de vida, aunque en realidad nunca corre riesgo de vida, como en las cosas que Dios no quiere para ti que corras riesgo de vida, aunque te den una sentencia de muerte, tú no corres riesgo de vida. Y cuando llegó tu hora, tú tampoco corres riesgo de vida, porque tu vida va a ser salvaguardada y nadie te va a librar de la muerte cuando Dios dice.
llama tu nombre del otro lado. Cuando llama tu nombre del otro lado, el cuerpo se corre y deja volar al espíritu. Porque la voz de Dios es absoluta. Bendito sea el nombre del Señor. Ojalá y todo esto haya cabida tanto como las palabras de que el rey te mandó llamar. Porque es el mismo evangelio. Es el mismo rey que te manda la tormenta que después te pone en la cima de la montaña. Y dicen, honrenlo todos a él. Es el mismo Dios que te puede poner en la cima del mundo. O en el hoyo del mundo. Donde él te considere que llegó tu hora para estar. Lo cierto es que Jesús detiene a los seguidores. Todos los que querían ser sus discípulos. ¿Verdad? Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, no hay tiempo para enterrar a sus padres. Vemos que hay discípulos convencidos de seguir a Jesús y gente que son discípulos o quieren ser discípulos, pero todavía con sus arraigos. Y Jesús lo que está siempre poniendo en perspectiva es, para seguirme a mí, tú no estás obligado a seguirme, tú no estás obligado a seguirme, pero tú no me puedes seguir a medias. Es importante que entendamos ese concepto. El otro día lo hablaba con dos jóvenes a los que estoy tratando de llevar a Cristo, tan duro como piedra, pero bueno, ahí vamos. Los cubanos son durazos, no tengo nada contra los cubanos, los quiero mucho. Y entonces ellos agarraban y me decían, no, porque yo no creo que sea así. Le voy a decir, mira, te voy a decir algo. El tú creo delante de... Yo te estoy hablando de lo que Dios mandó a Jesús, no te estoy hablando de la religión, porque aquí entre las religiones y si tú tenés pareceres. Pero cuando Dios habla... Es la verdad. Ahora, tú puedes no creer en el Dios de la Biblia y eso tiene una consecuencia para ti. Tú tenés el derecho de rechazarlo. Pero no tenés el derecho de cambiar las reglas de juego que ese Dios de la Biblia puso. O tú crees en Él y te rindes a Él, o tú lo rechazas y vives como quieras. Y al final de la historia, cada uno tendrá su recompensa. ¿Me siguen el pensamiento? Todos aquí están en ese grupo. No intenten cambiar el Evangelio porque es negarlo. Es ser tibio. A Dios le da náusea gente así, tanto que la vomita de su boca. ¿Ok? Entonces Jesús nos detiene. Y de nuevo yo insisto en lo último que hablamos, en la manera de evangelizar de Jesús, que nos tiene a nosotros desesperados por llenar la barca, Jesús desesperado para que no suman, para que no le iba a dar un ataque de pánico ahí en el medio del mar. Entonces les dice, ni vengan, ustedes no me quieren seguir. Pero hubo un grupo que sí, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Aquí hay discípulos que no lo quieren seguir, que quieren esperar, pero hay discípulos que están comprometidos y nosotros vamos a ver en la iglesia eso. De hecho, el gran problema de la iglesia es que está plagada de gente que no quiera seguir a Jesús, pero quiere los derechos del Evangelio. Entonces se sienten en el derecho de exigir todos los beneficios del Evangelio, pero no responsables de cumplir las demandas. Entonces tú ves en una iglesia que cuando hacen un culto para decidir qué pastor traer, ellos se sienten en el derecho de ir y decidir qué hombre de Dios los va a dirigir, pero cuando tienen que salir a evangelizar van 20. Si yo tuviera una asamblea acá, solo dejaría votar al que hace todo, al que está comprometido con Cristo. Nosotros, no, usted por venir no es miembro de nada. Usted sigue a Cristo, tiene derecho a participar. Usted no sigue a Cristo, saludo, hasta la próxima. De hecho, a un hombre que me viene a pedir consejería a mí, y yo le dije, con mucho gusto. Si yo me convertí al Señor y quiero seguir a Cristo y quiero que usted me discipule, claro que sí, con mucho gusto, no me importa el tiempo, ok. Pero eso sí, yo perdonar a fulanito no. Digo, bueno, entonces es así de simple, yo no te voy a discipular. No, pero usted es un pastor, usted me tiene que discipular, no. Yo tengo que discipular a seguidores de Cristo. Cabritos, yo no discipulo, yo discipulo ovejas. Así mismo le dije. No, pero yo quiero seguir a Cristo. No, usted quiere ir al cielo. Pero usted no quiere las demandas del Evangelio. Y yo no tengo nada que hacer con usted. Ya me estresé por pastorear gente que no quiere otra cosa que ir al cielo, pero no seguir a Jesús. Nunca más voy a hacerlo. Jesús me da el derecho a mí. Me da el derecho Jesús, porque Él lo mostró con su ejemplo. Y de hecho es la única manera que nosotros tenemos de ser efectivos. Cuando tú estás hablando con alguien de Cristo, una cosa es que la persona te diga, pero no puedo y es difícil. Ahí tú puedes pasarte 10 años luchando con ella para que alcance. Porque la persona quiere perdonar, pero no encuentra fuerzas para perdonar. Y aquí les estoy dando un principio discipulado. No gasten la vida en gente que no quiere seguir a Jesús. No, pero yo creo en Jesús. Creen. Yo quiero su recompensa. Quiero vivir para Él. No, quieren vivir de tal manera que puedan llegar al cielo. Y ustedes deben hacer la diferencia y de paso yo la hago acá.
Ustedes tienen que decidir qué tipo de seguidores de Jesús. Mi casa puede entrar cualquiera, pero yo he entendido que voy a invertir mi vida en aquel que quiere seguir a Jesús. Y no me encuentro ninguna obligación de a una persona que con su boca me dice que no quiere seguir, o sea, no me está diciendo que no quiere seguir a Jesús, me está diciendo que no quiere obedecerlo. Bueno, entonces no tenemos nada que hacer tú y yo. ¿Me explico? Y esa es la diferencia que pone Jesús, el que oye mis palabras y las hace. Ahora, quiero que dejar bien claro que esto no significa que aquí va a haber perfección, porque ni yo la tengo. Pero tiene que haber perfección en la entrega. ¿Cuál es la perfección en la entrega? Quiero llegar al punto en que yo pueda perdonar hasta mi peor enemigo. Y para ahí voy. Si ves la diferencia, aquel tipo que dice, a mí no me interesa llegar ahí. Si no te interesa llegar ahí, a ti no te interesa Jesús. Esa diferencia. Ahora, entiendan esto, que los que suben en la barca, según el Evangelio moderno, lo que van a recibir es un yate privado con todos los lujos porque están al lado de Jesús. Nosotros sabemos que esa no es la realidad que ellos van a enfrentar. Jesús les está evitando a los falsos seguidores el dolor de quedar en evidencia y mostrar que en realidad no tienen ninguna fe en Él ni ninguna confianza. Ahora ustedes dirán, sí, pero estos discípulos tampoco tenían confianza. Pero en el fondo Jesús sabía que ellos querían confiar. Por eso los arrimó a su lado. Ahí está la diferencia. Los dos tenían las mismas dudas, pero la diferencia era en el corazón. Unos querían salir de ellas y otros no les importaba. Querían seguir a Jesús, lo que querían asegurarse era una fiesta, un lugar, una invitación, un ticket en la fiesta de milagros. Pero no estaban dispuestos a seguir al Cristo de la cruz. ¿Me explico la diferencia o no? Dentro de ese contexto van a venir momentos de gloria, porque déjenme decirles algo, y esto lo vamos a ver al final. Para ver al Dios que calma la mar y enmudece la tempestad, hay que ir a la tempestad con ese Dios y atravesarla. Y ahí es donde nosotros fallamos. La tempestad es tu pasaporte de que tú tenés realmente deseo de estar en esa barca y ver este tipo de milagros. Porque si a quién yo le diría aquí, ¿quién quiere ver un milagro de resurrección hoy? Acompáñenme, todos vendrían. Bueno, pero tú vas a ser el muerto. Está brava esa, ¿no? Ahí se nos acaba la gana de ir. ¿Sí me explico? Tú puedes llegar al domingo sin pasar por el viernes. ¿Por qué Jesús resucitó? ¡Claro! Eso es lo que dice Pablo. Si resucitó, no es el que murió. Señores, esto no es un juego de ficción. Jesús no vino resucitado. No dijo, miren, en realidad yo no voy a ir a la cruz. Ya voy derecho a la... Vamos derecho al domingo de mañana y yo ya me glorifico. ¿Para qué la muerte? ¿Me explico? O sea, nosotros disfrutamos por cada ciego que vio luz por primera vez. Empecemos a sumar cuántos años de oscuridad hay entre todos los ciegos que Jesús sanó. ¿Cómo tú ves una sanidad de un ciego? Porque hay un ciego, hay alguien que vivió en oscuridad gran parte de su vida. Señores, el milagro es la transformación del dolor, pero se necesita el dolor como materia prima del milagro. ¿Vas a decir algo? Porque te veo entusiasmado. Larga la bola que yo la bateo. Este caballero que vino para que tú lo discipularas, pero no quería okay, al otro, está tratando de entrar al cielo de polizón. Exactamente, quiere entrar, está buena esa. Y no entra nadie ahí. A Dios no se le escapa a nadie. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el gran punto de esta verdad que vamos a ver juntos? Es el entendimiento de la vida cristiana. En este pequeño acto que vamos a ver, está el entendimiento de la vida cristiana y de lo que significa andar con Jesús. Andar con Jesús es el Rey te mandó llamar, pero andar con Jesús es caerse de la carreta y ser inválido. En la historia de Mefiboset que cantamos hoy, y la gente que está mirando el video no escuchó el tremendo momento que tuvimos, Mefiboset era un nieto de Saúl, que cuando se enteraron que David fue rey y que Saúl había muerto, él sabía que la tradición o lo natural de la época era que el rey que asumía, si no era del linaje del rey anterior, mataba a toda la familia del rey, la mataba a toda, porque sabían, que cualquier hijo, nieto o bisnieto del rey anterior iba a querer reclamar el trono en algún momento, tratando de matarlo. Esa es la regla, ustedes lo van a ver en todos los grandes imperios. Los reyes mataban a toda la familia, chiquitos o grandes.
Cuando David manda a llamar a Mefiboset, Mefiboset tiene toda la seguridad que lo van a matar. Aparte, en esas condiciones que él estaba, ni siquiera, no voy a llegar ni hasta la presencia del rey. La historia es conmovedora y maravillosa, porque David en realidad lo mandó llamar para coronarlo príncipe, no para destruirlo. Y no solo lo corona, sino que le devuelve toda la posesión y el derecho de un príncipe, como él era. Eso es algo espectacular. Pero el tema es que Mefiboset, por querer escaparse de David, mejor dicho, la nodriza de Mefiboset, la que lo cuidaba, por querer escaparse, segura que lo iban a querer matar, se le cae el muchacho, lo pasa la carreta por arriba y queda paralítico para siempre. Esa condición nunca fue cambiada en Mefiboset, fue cambiada su dignidad en la mesa del rey. Y como lo dice Charles Swindoll de manera magistral, en el mantel de la gracia del rey, nuestra invalidez no se ve. Esa dualidad de vida, esa realidad de que andar con Jesús es el milagro, pero también el dolor, es lo que Jesús quiere que entendamos a la hora que venimos. Tú tienes que entender que van a venir tormentas. Y acá hay otro hecho significativo que yo necesito resaltar. Y es que los discípulos no tenían necesidad de pasar al otro lado. Los discípulos no van al otro lado porque quieren ir. Los discípulos van al otro lado porque Jesús va al otro lado. Por seguir a Jesús, ellos van a pasar al otro lado. Ahora, esto es importante, es sumamente importante, porque al contrario de lo que algunos piensan, y ya voy a terminar esta mañana, al contrario de lo que algunos piensan, de que nos subimos en la barca de Jesús para evitarnos los problemas, el hecho de seguir a Jesús le va a agregar a tu vida un montón de problemas que no tendrías de otra manera. Y eso ningún predicador moderno te lo va a decir, pero esa es la verdad de las Escrituras. Claro que al lado de Jesús tú vas a ver los milagros y las maravillas que al lado de nadie vas a ver. Porque, señores, yo querría una habitación en el primer fila, en ese milagro. ¿Quién no quisiera ver a un hombre parado, gritando? Imagínense en el huracán Irma, allá en Los Cayos. Ahora, ¿quién de ustedes se animaría en plena tormenta si sintiera la voz del Espíritu que le dijera: viajá hasta acá, aquí, güey, que yo voy a parar la tormenta por tu voz? No, lo hacemos de acá, vía telefónica. Claro, nadie quiere ir a pararse frente a la tormenta. Y si no funciona y el tornado me mata, o el huracán. ¿Sí me explico? Todos querríamos un ticket en la butaca primera de ver un milagro portentoso de que un tipo se pare frente a un huracán, porque este tipo de tormentas que están acá son pequeños huracanes en el mar de Galilea, son vientos helados que descienden de los montes que están alrededor, como Hermón, y se juntan con las corrientes cálidas del mar, y producen tormenta que ni en el Océano Pacífico. Esto es, de hecho, la palabra que se usa aquí en el original griego es la raíz etimológica del terremoto. Seísmo. Lo digo esto para que ustedes entiendan que esto no es una tormentita de verano de la Florida, este es Irma. Entonces Jesús te dice: mira, yo voy a ir a calmar una tormenta, pero vamos a tener que atravesarla un par de horas antes que yo la calme. Y tú vas a estar en un barco de aquí, de esta pared hasta donde está Lara, del ancho de esta casa seguramente, que no tiene ni camarote, ni tiene motores fuertes, ni prueba de nada. Es un montón de remos, un par de velas y un montón de pescadores juntos. Entonces vamos a tener que ir a meternos a mitad del Atlántico, y cuando lleguemos allá a 200 millas fuera, perdón, no 200 millas porque no tenía ni todo el mar de Galilea 200 millas, pero cuando nos metamos 5 millas para dentro del mar, ahí yo voy a calmar la tempestad, solo que esas 5 millas van a demorar 2 horas. ¿Me explico el contexto? Eso es lo que está pasando aquí. No es que ellos vinieron a venir la tormenta y de lejos Jesús la manda a callar y están todos viendo como nosotros queremos, ¿no? O que Jesús cayó como el Chapulín Colorado. No se preocupen, el Chapulín Colorado, Jesucristo el poderoso. No contaban con mi astucia y pápate. No es así que Jesús trabaja. Entonces, la verdad maravillosa es que el discípulo que entra en la barca asume el paquete de la vida de Jesús. La pregunta que yo te hago esta mañana: ¿tú estás dispuesto a seguir a Jesús hasta el fin con el paquete que eso sugiere? Porque el mismo Jesús que de repente te abre una puerta única y puede hacer un milagro y te dan unos papeles imposibles, te puede pedir que renuncies a vivir en Estados Unidos después que seas ciudadano y te metas en el África, a trabajar con los pobres de África.
Miren que Dios no tiene ningún problema en hacerlo, en darte la ciudadanía para que después la uses desde afuera. ¿Sí me explico esa diferencia? Y ese entendimiento de que con Jesús viene todo el paquete, claro que Él te va a dar vida abundante, pero parte de la vida abundante es la profundidad del dolor en el cual Dios produce vida, quebrantamiento, transformación. Claro que es el Dios que te sana todas tus dolencias, pero el Dios también que te pide que aunque Él te sana todas tus dolencias, adquieras una por amor a Él, como la persona que adquirió lepra trabajando con los leprosos en India. Que de otra manera, si no fuera por servir a Dios en India, jamás podría haberse acercado a un leproso. ¿Me explico? Esa es la verdad de este evangelio. Es completo, es el Dios que puede agarrar a tu hijo y ponerlo de presidente o llevarlo de esclavo, como algunos han tenido que vivir. Y no hay mejor ni peor, para nosotros es mejor. Nosotros queremos que nuestro hijo no sufra, sea millonario, famoso y tenga todo. Y nosotros pensamos que eso es lo mejor que le puede pasar. Quizás eso sea lo peor que le puede pasar. Y Dios lo sabe. En esa confianza y en esa seguridad, Jesús le dice al verdadero discípulo, al que cree, al que está dispuesto, al que le puede confiar las tormentas, sube a la barca conmigo. Amén. Ahora, todos nosotros aquí, si yo preguntaría, todos quieren subirse a la barca, Jesús diría amén, gloria a Dios. Pero la verdad es que en el fondo del corazón, muchas de esas tormentas las evitaríamos si se nos dijera antes. Entonces Jesús nos le dice, miren que vamos a ir al otro lado, pero en el medio vamos a enfrentar una tormenta. Simplemente les dice, pasemos al otro lado. Ahora, en un pasemos al otro lado de Jesús, no hay simplemente una invitación. Hay un mandamiento y hay una orden. Pero no solo una orden a los que lo siguen, sino a todo el entorno que recibe a los que lo siguen. Nosotros vamos a pasar al otro lado. Ahí vamos a llegar. Amén. Les pido que lean este pasaje en los pasajes sinópticos, que son Marcos 4:35 y Lucas 8:22. Hay detalles en cada uno que entre todos vamos a conformar la historia de qué realmente pasó y todas las enseñanzas que Jesús nos quiere dar. Amén. Vamos a orar esta mañana. Déjenme poner stop aquí.